ahorita el 18, el 22 de marzo, se va a lanzar la declaración sobre los valores del agua, que se las vamos a enviar una vez salga, y es sobre la forma ética de manejar el agua. Es una campaña que está lanzando Naciones Unidas con el relator, que hay que mirar con mucho cuidado para promoverla, porque puede ayudar eventualmente a promover iniciativas comunitarias y a promover iniciativas en los países para que existan valores del agua, porque el agua es considerada por muchas comunidades, como nos decían algunos de los ponentes del otro seminario en el que estábamos hoy, como un elemento esencial. Ellos no hacen la distinción entre agua y territorio, digamos, ¿no? Porque para ellos el agua es fundamental dentro de su proceso de vida y de su proceso de identificación, de su proceso económico también en las comunidades indígenas, las comunidades afros, en las comunidades campesinas. Diciendo esto, yo, ya que comenzamos con un poco de retardo, solo decirles que ya estamos en este momento transmitiendo directamente por el Facebook de la Red Internacional de Derechos Humanos, @RIDH Global. Busquen la página y compartan en sus redes. Y nosotros vamos a hacer una promoción de este evento, de todas maneras, para Chile por Facebook y aquí en Naciones Unidas, una vez este esté finalizado, porque antes no se puede hacer. Diciendo esto, yo quiero darle la palabra en este momento a Evelyn Vicioso Moyano, que es la coordinadora del área de agua y género y ciudadanía de la Fundación Nehuenco, pero es más bien la directora ejecutiva, porque cambió de cargo, porque toda la coordinación de este evento se ha sometido a un montón de contratiempos tecnológicos y de distancia que son complicadas, pero lo logramos. Así que ya estamos aquí gracias a Yancy y a Livia y a la participación de ustedes y a la ayuda del equipo técnico de la RIDH que ha colaborado muy amablemente con nosotros. Así que te vamos a dar la palabra ya mismo, Evelyn, para que hagas tu exposición y, digamos, trata de hablar unos 10, 12 minutos. Con eso le damos la oportunidad a los otros y tenemos tiempo de hacer preguntas y de discutir. Muchas gracias y puedes comenzar. Muchas gracias. Les voy a pedir si me dan autorización para compartir pantalla. Autorización para compartir la pantalla. ¿Tú la puedes dar, Marta, por favor? Sí. Bueno, mientras tanto, para rellenar, contarles que soy la directora ejecutiva de Nehuenco, como también un apoyo desde el directorio. Estuve en la vicepresidencia y el año pasado pudimos abrir la línea de la coordinación Agua, Género y Ciudadanía, y nos dimos cuenta que el debate en Chile sobre género, agua es un debate que no hay muchos espacios para darlo y que es súper relevante para poder posicionar la importancia del agua como un derecho humano. Aquí ya estoy. Sí, ya estás autorizada para compartir. Contarles un poco que somos Nehuenco, promovemos, somos de las pocas ONG que exclusivamente promovemos el derecho al agua y al saneamiento aquí en Chile. Nos interesa mucho ir dando seguimiento a lo que está ocurriendo en las distintas comunidades para poder hacer propuestas ya desde lo investigativo y también en seguimiento legislativo. Este es nuestro equipo, que es un equipo muy diverso: ingenieros, abogados, ahora sociólogos, tenemos periodistas, y estamos trabajando bastante, porque este es el desafío que tenemos, que es un proceso de una mega sequía que ya lleva 20 años, donde más de 1 millón de personas no tienen acceso asegurado al agua. Esos números seguramente han ido aumentando en pandemia. Los más afectados en esta situación son las personas que están en situación de pobreza y los sectores rurales, particularmente las mujeres rurales y el pequeño campesinado, que han visto dificultado su acceso directo al agua. En Chile tenemos muchas regiones que están con problemas de déficit de agua y de precipitaciones, pero el problema no es solo que tenemos una sequía, sino que también nuestros factores productivos nos han ido modificando un poco el plano del agua en Chile. Yo siempre muestro esta imagen, y probablemente ustedes no lo saben, pero esta es la zona norte de Chile. Aquí está el desierto de Atacama. Más hacia el centro empieza la región de Atacama, también es un poco desértico, y hacia el sur viene la zona más sur, donde lluvias hay, pero son una de las regiones donde tenemos mayor escasez de agua.
lo cual es una contradicción y que nos obliga a ir a pensar el problema no solo de estas imágenes más catastróficas que vemos y que les mostré al interior, sino también para poder prevenir que lleguemos a esas imágenes tan catastróficas en los distintos lugares de Chile. En el sur de Chile, donde tenemos disposición de agua dulce, hay sequía, lo cual genera graves problemas sanitarios, principalmente con la proliferación de campamentos y vivienda irregular. Chile ha venido subiendo mucho el precio de la vivienda, y con la pandemia el aumento y proliferación de carpas y campamentos nosotros les decimos a los asentamientos irregulares afuera de las ciudades, han complejizado la situación de entregar el agua a las comunidades. En pandemia necesitamos más agua, los municipios están con la administración de la pandemia, pero también teniendo que preocuparse de eso, con tensiones que se generan al interior de la propia comunidad. Bien mencionaba Ramón, nosotros tenemos un modelo de gestión de Chile, que es un modelo de gestión privada, donde el mercado es el que genera un poco las reglas del juego, donde tenemos estos grandes usuarios que son los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, para los cuales hay una institucionalidad que tiene reglas, que se protege, que se cuida, se establece una base constitucional, y quienes no somos titulares de derechos de aprovechamiento de agua no tenemos mucho espacio para poder proponer, intervenir, cambiar, modificar algunos elementos que nos están haciendo hoy día que más de 1 millón de personas no tengan agua potable. Aquí nosotros como Nehuenco hemos hecho una propuesta súper clara. Tenemos que diferenciar entre la sequía, que es la falta de precipitaciones, pero el proceso que nosotros vemos que está ocurriendo en Chile en su mayoría es de escasez hídrica, y esto se refiere directamente a los problemas del recurso, cómo hemos utilizado el agua para un gran recurso económico, una sobreexplotación en distintas zonas del país. Tenemos una economía en base a commodities. En el norte tenemos grandes mineras, más hacia el sur tenemos una agricultura de exportación, y más hacia la zona centro-sur que les mostraba, donde el agua tiene muchos caudales de río. Tenemos un monocultivo de forestales que han afectado la recuperación del ambiente gracias a las decisiones de un modelo privado que lo que asegura es fortalecer estas labores productivas, sin tener una protección garantizada del derecho humano en el país. Tenemos hoy día sin agua potable más de 400.000 personas. Esta es una noticia antigua, es grave, es una situación difícil, lo cual también ha generado un segundo mercado del agua, que es el mercado de los camiones aljibes. Los municipios es la forma que tienen de proveer agua, pero ya sabemos que los camiones aljibes generan negocios que no podemos monitorear y que sean una buena inversión pública, y por otro lado no aseguran lo que es básico, que es la calidad del agua. Las comunas con decreto de escasez hídrica, que es una regulación especial, ya asuman 136. Nosotros tenemos que entender que estamos cerca de las 350 comunas en el país, es decir, más de 1/3 del país está ya con decreto desde el Estado, que las proponen en una situación de escasez, donde se gestionan recursos para proveer de agua, pero esos recursos no están muy claros, hay un negocio ahí que no hemos podido bien identificar, y que ha generado muchos conflictos comunitarios entre los gobiernos locales, entre las comunidades y también los sectores productivos que están aprovechando el agua para el sector productivo. Y en este escenario, en la situación de Chile también emerge algo que hemos ido abriendo desde Nehuenco ya desde hace 1 año y medio atrás, que es la situación de las mujeres. Principalmente plantear que 1 de cada 5 mujeres en Chile está en situación de pobreza, y esta situación de las mujeres rurales aumenta. Las mujeres rurales están en una línea de la pobreza, generan menos acceso a bienes públicos, no están recibiendo el agua, y además su situación se empeora cuando vienen de alguna etnia, principalmente en el sur, donde hay mucho conflicto con las comunidades mapuches. Y en las zonas urbanas, a propósito de la pandemia, la pérdida de empleo femenino, que ha sido muy alta, principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, ha también puesto dificultades para el pago de los servicios básicos, como el agua, la luz y el gas, que en Chile también está privatizado. Está privatizado el derecho de aprovechamiento, pero también el acceso al agua. Nosotros somos vistos como clientes a través de las sanitarias y no como ciudadanos.
En este sentido, las mujeres son las más afectadas por la falta de seguridad hídrica, y hay una relación absolutamente desigual y compleja en una asimetría de poder, donde la cantidad de recurso hídrico que tengan las mujeres influye directamente en su calidad de vida. Cuando hay menos agua, las mujeres tienen que ocupar más de su tiempo para proveer el agua, sobre todo en hogares monomarentales, generando una serie de otras externalidades positivas que ponen a las mujeres y a las niñas, en particular a las jefas de hogar, en una situación de vulnerabilidad muy difícil de enfrentar. Y un tercer escenario, que es el más complejo de todo, ya que el modelo de gestión privado está muy vinculado a los derechos de aprovechamiento, a los derechos de la tierra, donde históricamente las mujeres han quedado fuera. Las mujeres están fuera de la línea de toma de decisiones, aunque están comprobados que son las que mejor gestionan los sistemas de agua, y probablemente aquí el alcalde va a estar de acuerdo conmigo en que las dirigentes de APR, que tienen una organización rural para proveer agua de manera más comunitaria y de manera más colectiva, siempre destacan cuando son liderazgos de mujeres. Entonces hay ahí una simetría de cuál es el problema que tenemos y las vías institucionales actuales para poder enfrentarlo. Otro problema que hemos ido encontrando a través de la pandemia, para ir respondiendo un poco las preguntas, es que en los establecimientos penitenciarios de nuestro país el agua potable tampoco está disponible, están escasos los elementos de prevención en una pandemia que requiere el agua como fuente fundamental para poder prevenir. Ya conversé un poco de la situación de los campamentos. Hay tomas de terreno que han proliferado por la falta de espacios. Hoy día, para poder acceder a los subsidios de vivienda, genera una tensión con quienes están postulando de vía oficial, con los gobiernos locales, porque en su mayoría son terrenos que pueden ser públicos o para espacios públicos, como también algunos terrenos privados. Hay una tensión entre los municipios también, porque tiene que aumentar el gasto para proveer de agua en estas situaciones, y tenemos un montón de familias, las más empobrecidas del país, que no están teniendo acceso a los accesos sanitarios básicos que requiere la vida humana, sobre todo en este estado de pandemia, donde la dignidad es fundamental. Hay un escenario que ha ido cambiando un poco, esta tensión está evidente, estamos a puertas de un proceso constitucional, tenemos elecciones el próximo 11 de abril, pero el conflicto del agua viene levantándose hace un tiempo atrás. Antes de que tuviéramos nuestro estallido social, la región metropolitana, la ciudad de Santiago, estaba con graves problemas para poder proveer a sus ciudadanos de agua. Tuvimos una lluvia de verano hace un mes atrás que también produjo algunos cortes y alguna tensión de dejar a 7 millones de personas sin agua. Y en esa tensión, las situaciones judiciales que se han ido dando abren una esperanza de poder establecer al menos un mínimo de dignidad y calidad. El caso de Nogales, en un conflicto entre una comunidad y una empresa minera internacional llamada Anglo American, la Corte Suprema ya ratificó que es necesario y obligatorio por parte del Estado asegurar 100 litros básicos, 100 litros de agua por persona. Hasta antes de este dictamen algunos municipios estaban proveyendo 50, pero sin la obligación ni sin el seguimiento suficiente. Pero ahora ya tenemos una base jurídica que nos permite empezar a hablar de esta conversación, que es derechos humanos versus el Código de Aguas, que el Código de Aguas es el que nos deja un poco afuera el límite de la dignidad y los elementos básicos. Chile adhirió a la resolución de la ONU el año 2010, sin embargo no ha existido un reconocimiento del derecho humano al acceso al agua, situación que dificulta institucionalmente proteger a las comunidades en su dignidad. Chile lo reconoce, pero al no ratificarlo no entra en nuestro marco normativo. Por eso es tan importante el dictamen que les acabo de mencionar. Nuestra Constitución de la República, si bien reconoce las limitaciones de los derechos esenciales y establece un marco de respeto con los tratados internacionales, si no lo reconocemos no podemos adaptar nuestra legislación a esa situación. Y en Chile tenemos la libertad, por la Constitución que hoy día nos está rigiendo, de adquirir el dominio de toda clase de bienes, y las aguas son bienes nacionales de uso público, por lo cual en teoría no podríamos, sino que pertenecen a los bienes comunes de la nación.
Sin embargo, otorga a los particulares derechos de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del Código de Agua que les acabo de presentar. Los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad de la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Y este artículo nos impide elementos tan sencillos como poder tener una gestión integrada de cuencas, porque no podemos intervenir en los derechos que ya están entregados hace bastante tiempo, que están concentrados en un mundo que es medio imaginario, porque tampoco tenemos información de quiénes, cómo están distribuidos, quiénes están llenos, quiénes los tienen, cómo los administran. Finalmente, decir que la regulación del agua no está explícitamente como un derecho humano en nuestra Constitución, lo cual lo torna uno de los objetivos fundamentales de la nueva discusión institucional. El agua es transable en el mercado con una débil regulación por parte del Estado y no existen prioridades de uso, lo cual nos pone a los ciudadanos y a quienes tengan sobre todo problemas de abastecimiento en una situación crítica porque no tenemos un marco normativo que nos permita proteger. Y en este escenario, a puertas del inicio de la discusión constituyente y del proceso de convención constitucional, el agua es trascendental, es un actor clave durante el proceso del estallido social, fue un tema permanente, si bien no hay claridad en las zonas más urbanas sobre el impacto de las zonas rurales y lo que está pasando en el agua, sí hay percepción de que el problema es grave, que necesitábamos enfrentarlo y que necesitamos cambiar el marco normativo. Eso es de parte de la ciudadanía, porque hay otros actores que son relevantes que están en una posición súper distinta. Hay una oposición, quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua, están solicitando al Estado que haya una certeza jurídica que no ponga en discusión estos elementos y no ponga como prioridad de uso el agua como calidad humana. Y esas dos posiciones están absolutamente polarizadas en el discurso. Uno puede ver, por ejemplo, la campaña del exministro de Agricultura que va en esa línea. Hay otros candidatos también que representan a la voz más del campo chileno y de la agricultura, versus las de las comunidades que están establecidas en una demanda de recuperación del agua como un bien nacional, como un proceso de nacionalización, lo cual deja en los espacios intermedios una discusión que va a tener que cambiar para nuestro gusto en el tono en estas fechas, sobre todo en la convención, porque lo importante es lograr acuerdos en un quórum bastante alto que es de 2/3 de la convención. Hay un clima de escenario electoral que nunca favorece los acuerdos, sino que más bien refuerza estas posturas, algunos hegemónicas y polarizadas. Hemos visto también en el último año un autoritarismo digital, principalmente en grupos de mujeres y de defensores de derechos humanos. También hay que mencionar que el negocio del agua, que es un negocio que no ha sido transparentado del todo, ha generado amenazas de muerte a algunos defensores de derechos humanos. A nosotros nos tocó hace unos años atrás poner un recurso de protección con una dirigente que ahora vuelve a ser amenazada de muerte, y están apareciendo esos elementos junto con el autoritarismo digital que quiere eliminar un poco estas voces disidentes de cómo abordar el conflicto por el agua. Pero creemos que es una oportunidad para establecer un contrato social de forma paritaria que incorpore elementos del buen vivir, porque si miramos desde la perspectiva de género, somos quienes nos estamos preocupando del cuidado del agua, que en nuestra regulación ahora está exenta. Y en esa línea, como Nehuenco, creemos que es importante ir aportando hacia una propuesta constitucional que deje explícito en un párrafo el acceso al agua para el consumo humano, es el presupuesto, es la base necesaria para el ejercicio del derecho a la vida, la integridad física y psíquica. Incorporar este nuevo derecho en el listado de los derechos fundamentales amparados bajo la acción constitucional de protección para que el Estado pueda tener un rol activo en garantizarlo. Incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho fundamental asegurado en la Constitución, y eliminar el reconocimiento de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos por la ley o constituidos conforme a la ley para poder dar un espacio a las propiedades de uso. Sin embargo, dejando un espacio abierto a la discusión, a construir una mayoría en cómo vamos a establecer el marco normativo de los derechos de aprovechamiento de agua. Solo para finalizar, si quieren saber un poco más de nuestro trabajo, hemos ido realizando algunos estudios. El año pasado también realizamos un video que resume la situación del agua en Chile, y también un podcast.
Así que con eso, darle las gracias por la invitación y quedo abierta a las preguntas que puedan establecerse. Muchas gracias, Evelyn. Vamos a dejar las preguntas un poco para el final. El modelo chileno es un modelo absolutamente, digamos, curioso con respecto a otros países. La privatización del agua se ha hecho a través de todo el continente y en otros países de Europa también en Occidente, pero digamos de esta manera tan agresiva, no siempre, eso por un lado. Desde luego estamos conscientes de que todas las grandes empresas del mundo también están participando ahora en el negocio del agua y van a seguir participando y que todo el fenómeno de la llevada a la bolsa de los mercados de futuros de los que nos hablaba hoy el relator en los Estados Unidos, en California y en Australia, pues ya están tratando de establecer una ruta para la especulación del agua que seguramente va a limitar enormemente el acceso porque eso va a implicar que con la especulación los precios del litro, tanto para agricultura como para el consumo humano, van a subir por un fenómeno de especulación, porque esos son hoy por hoy los mercados de futuro. Y eso lo que abre es todo un espacio de reflexión para ver cómo se puede manejar el tema del agua de una manera ética también, dándole una prioridad y centrando el manejo del agua en el ser humano, que es la persona que la consume. No quiere decir eso que la posición de la ONU o de las ONGs tenga que ser forzosamente una posición de acabar con la gestión privada del agua de algunos actores en la gestión privada, pero eso requiere una reglamentación y una reglamentación que priorice sobre todo el derecho al acceso al agua de manera justa, porque la especulación va a dejar por fuera a las personas que tienen menos recursos para acceder a esa agua que va a ser cara de todas maneras. Y eso es lo que se está perfilando en este momento en el mundo. Yo creo que ahora con la declaración que se va a hacer próximamente en marzo sobre los principios del agua, una manera ética de manejar el agua, cómo hay que considerarla, todo esto puede impulsar un debate también para ustedes y para otros países del mundo, como el país del que yo vengo, Colombia, y más allá de eso, otros países de la región en donde también hoy a nivel global se entiende que estamos hablando de una crisis del agua. Estamos enfrentados a una crisis del agua. En una presentación que se hizo hoy en el panel con Colombia, eh, la persona que hizo la moderación al final decía que si no dejamos resuelto el problema del agua para manejarlo de una manera ética hacia el futuro, vamos a dejar a las próximas generaciones inmersas en una guerra por ese recurso, cosa que es muy probable, o en muchas guerras por ese recurso, porque hay que mantener los modelos privados cuando esos modelos privados están regulados adecuadamente, porque tampoco podemos parar la industria, ni la agricultura, ni todos los sistemas productivos, eso es irreal, pero hay que hacerlo de manera que no capturen completamente el recurso grandes empresas para obligarnos simplemente a consumir el agua al precio que ellos quieren o a no consumirla, como puede suceder en situaciones de crisis, porque la especulación nos va a llevar a eso. Diciendo eso, yo creo que le doy la palabra en este momento, si usted quiere, a Evelyn primero para que haga unas observaciones finales o un diálogo con ustedes respecto a estos temas de la constituyente o del manejo del agua en general y observaciones sobre ese tema de la privatización que es tan preocupante para la humanidad en este momento. Chile es un modelo liberal de privatización que se impuso en el resto del continente. Y por lo tanto, digamos que yo creo que Chile tiene ahí una responsabilidad también con sus ciudadanos muy importante en este momento, centrándose en el ser humano y en el agua como un derecho, como el acceso al agua, por lo menos como un derecho, porque de lo contrario nos pueden privar del derecho a acceder al agua, como está sucediendo en algunos países por proyectos mineros, hidroeléctricos, agroindustriales que están secando el agua en algunas regiones, con pozos sobreexplotados o con fenómenos que se están desarrollando de contaminación a través de minería y otros productos agroindustriales que se derraman en el agua o que de todas maneras la contaminan, las fumigaciones de todo tipo. Así que los dejo a ustedes para las observaciones, si están de acuerdo, primero para Evelyn. Sí, muchas gracias, Ramón. Un par de cosas que me parecen interesantes.
La reflexión que planteaba Manuel me parece súper importante. Creo que lamentablemente las posiciones a veces polarizadas nos hacen ver que la situación del agua tiene matices y obviamente tenemos que hablar, cuando hablemos de agricultura, tenemos que hablar de un sistema productivo y de empleo que tiene que generar a las zonas, porque en el fondo cuando le preguntamos a los ciudadanos eso también es una preocupación, no son temas separados, van de la mano. Pero sí coincido también con Humberto que hay varios tipos de agricultura y lamentablemente tenemos un marco hegemónico, jurídico, que no permite dar espacio a que otras formas de economía puedan desarrollarse y dar prioridad al abastecimiento, ya sea de agua, pero también de trabajo a las familias que son pequeñas agricultoras. Están absolutamente en una desventaja que hace imposible que puedan competir, realizar situaciones. En el fondo hay que regular el mercado, lo que quiero decir. No, es algo que aquí en Chile cuesta mucho plantearlo, hay muchas posiciones encontradas, hay muchos sesgos también, pero creo que hay que entender que en ciertos temas, sobre todo en un escenario mayor que tenemos en Chile, que es la mega sequía, un proceso de escasez hídrica y sobre todo una emergencia climática que está, tenemos que ser capaces de pensar cómo vamos a tomar decisiones. Y más allá de asegurar unos derechos por sobre otros, es cómo vamos a involucrarnos todos para enfrentar estas situaciones. Hoy día las cosas se han hecho de una manera en Chile que ha terminado de privatizar, es un rol que partió en la dictadura, pero que se consolidó, como bien decía Humberto, en gobiernos de centro-izquierda, se creció en infraestructura, en acuerdos de negocio, nos ha permitido tener un crecimiento económico súper grande, pero la ciudadanía ya está demandando hace mucho tiempo temas de desigualdad que además se van a acrecentar con la emergencia climática. Entonces es importante poner esos puntos sobre las IES, porque la pregunta es cómo vamos a sobrevivir en este escenario. ¿Qué reglas tenemos que cambiar para poder hacerlo? Y ese tono de conversación esperemos que se dé en la constituyente de manera productiva, de manera abierta, que permita hablar un diálogo y generar un acuerdo. Es un desafío mayor llegar a un 66% de los votos para poder proteger y garantizar el derecho humano al acceso al agua. Yo creo en lo personal que vamos a lograr esa protección, pero a mí me preocupa más es cómo vamos a tomar las decisiones después de que eso ocurra. Porque hoy día lo que ocurre con este marco normativo, con un sistema, un Estado neoliberal o liberal, como le quieran mencionar, que lo que hace es dividir los problemas, lo cual no te permite enfrentar la situación con una planificación, es lo que a mí me preocupa. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Y ese es el desafío país, eso es lo que apareció el 18 de octubre y que creo que ahí todos tenemos que aportar en cómo vamos a generar espacios de gobernanza que puedan incluir a los ciudadanos con sus diversas demandas, porque siempre cuando uno habla de la ciudadanía uno dice como que todos pensarán lo mismo, pero en realidad lo que tenemos que mirar es que hoy día las posiciones de la ciudadanía son diversas, son distintas, y hay que tomar decisiones a partir de eso y empezar a poder potenciar un proceso de democracia en un escenario absolutamente nuevo, con información, pero también con información falsa, con presiones, y sobre todo mirando la película general, que es la emergencia climática. Hoy día las formas de producción que tenemos no son las que nos van a poder permitir amainar ese proceso, enfrentarlo de mejor manera, y tenemos que pensarlo a través de la inversión. Y eso es una cultura, más allá de los fondos que hayan, que a mí es la que me preocupa. Ahí es donde nuestra cultura como comunidad en Chile estamos más al debe de cómo generar soluciones innovadoras en el bien común que sean a mayor escala. Ahí uno esperaría un rol más fuerte del Estado, también de los sectores privados, y yo espero que a partir de esa línea podamos llegar a acuerdos que nos permitan tocar los puntos difíciles que aquí yo creo que quedó en evidencia. Hay puntos en los que no estamos de acuerdo, pero la pregunta es cómo vamos a tomar las decisiones en esos desacuerdos y cómo vamos a disminuir las externalidades que puedan verse afectadas cuando tomemos esas decisiones. Hay un tema, yo le voy a pedir a Yancy y a Livia que les envíen el informe que acaba de publicar un relator de Naciones Unidas que tiene que ver con el agua, donde hay algunas consideraciones que a lo mejor les van a servir a ustedes para continuar su diálogo en Chile.
y el resumen que hicieron ellas de ese informe. Mandar las dos cosas valdría la pena. En este momento lo podrían poner el link en el chat que está en la página web. Yo no alcanzo a abrir esta cosa para poderlo hacer, pero porque bueno, tecnológicamente soy como negado. Pero la historia es que ahí hay unas consideraciones muy importantes que hace el relator sobre el impacto que tiene la agroindustria y la responsabilidad que tiene la agroindustria en la crisis actual del agua y en las crisis ambientales que se están produciendo en el mundo, que es otro aspecto que hay que considerar. Y también hay toda una reflexión en torno al manejo de la alimentación y de la agricultura campesina y de la importancia que tiene la agricultura campesina, porque la agroindustria en muchos países del mundo está agotando la tierra, está agotando el agua, y es un modelo que está pues llevando también a una aceleración de todo el fenómeno de calentamiento y de cambio climático, porque una parte muy importante de las emisiones de CO2 son producidas por la agroindustria, una parte muy importante. Entonces también hay una reflexión que hay que tener respecto a eso, que puede ser parte de la reflexión que algunos de ustedes tengan en su trabajo diario con las comunidades y posiblemente en la constituyente cuando estén en ese tema, tratando de cambiar un poco estas reglas para tener un equilibrio con mucha más justicia al interior de Chile en este fenómeno. Yo creo, y es mi posición personal para concluir, que la prioridad, como lo decíamos todos, y en eso coincidimos, tiene que dársele al ser humano, al acceso al agua como un derecho, por encima de cualquier otra consideración. Digamos, yo creo que los modelos empresariales también tienen que adaptarse a las nuevas realidades climáticas y de cambio climático y de calentamiento. Y el mundo está comenzando a girar en ese sentido, en una reflexión muy profunda sobre cómo cambiar esos modelos para que no tengan tanto impacto sobre la naturaleza y sobre el ser humano. Entonces ahí también hay un tema que hay que hacer. Se sabe que la palta o el palta, como le dicen ustedes, consume enormes cantidades de agua. En Colombia es la palma de aceite, en Indonesia es lo mismo. Y pues todo eso tiene problemáticas. Los monocultivos causan desastres de todas maneras desde el punto de vista ambiental a largo plazo. La minería también tiene impactos muy negativos. No hay minería limpia, pues, contaminan también y consumen grandes cantidades de agua, por ejemplo, las explotaciones de oro, grandes cantidades de agua. Entonces, toda esa reflexión tiene que estar integrada dentro de un concepto del agua como derecho, no solamente una parte, porque si bien es cierto que hay empresarios que se han beneficiado largamente de ese proceso de privatización y explotación del agua, puede ser que llegue un momento en que haya que reconfigurar un poco todo esto y volverle a dar al Estado algunas funciones que le hemos ido quitando con la privatización para que cumpla con una función social de derechos y de garantía de derechos que es fundamental y es muy importante para el futuro de la humanidad, porque nos estamos enfrentando a conflictos ambientales por el agua en todo el mundo y esto es un proceso que hasta ahora está comenzando. Tan pronto tengamos la declaración que va a salir ahora en marzo, se las enviamos para que ustedes miren este aspecto de la parte ética en el manejo del agua, que creo que es también otra consideración. Y estoy de acuerdo con ustedes en que, aunque no hay que entrar en una polarización, hay que hacer reflexiones que tengan en cuenta todos estos aspectos para lograr lo mejor para la gente que tiene que beneficiarse con el cambio de estas normas constitucionales y con todos esos procesos. Y una última cosa antes de despedirnos, que sería la siguiente, y es que también hay una oportunidad, independientemente de la constituyente, hacia el futuro para denunciar y tratar de mantener un diálogo con la comunidad internacional y con el Estado chileno a través de los mecanismos de la ONU. Hay un relator sobre el agua, hay un relator sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y aquí en el Consejo de Derechos Humanos se discute el tema de agua que está muy presente y para eso les ofrecemos a ustedes o a otras personas que estén oyendo esto y que lo oigan después apoyo en ese sentido, porque también ahí los estándares internacionales pueden intervenir para generar algunos cambios que son necesarios, no para destruir todo lo existente, pero para mejorar, digamos, los estándares en todo el mundo. Ese es un poco, digamos, mi conclusión, aunque tendría muchas más preguntas y me gustaría discutir sobre el tema de empresas y del beneficio y de cómo hay que regular esto de alguna manera para no darle solo prioridad al beneficio, digamos, porque agua hay y hay suficiente
Lo que pasa es que hay que distribuirla correctamente y hay que tomar acciones para no seguir afectando la cantidad de agua a disposición de los seres humanos y de la economía campesina, que en todo el mundo tiene una gran importancia. También les vamos a hacer llegar la Declaración de los Derechos de los Campesinos para que tengan una reflexión sobre ese tema, que fue muy importante en Naciones Unidas, que es una reflexión sobre la importancia que tiene este grupo social y que juega en el mundo para la alimentación mundial. No es solo la agroindustria la que alimenta el mundo, también son los campesinos. Y parece que son más los campesinos que la agroindustria, porque la agroindustria exporta, pero no da para el consumo interno en general en nuestros países y deja los beneficios por fuera. Pero esas son todas reflexiones que pueden enriquecer su diálogo de ustedes, digamos, sobre el cual estamos dispuestos a conversar próximamente y la próxima vez a la hora con Zoom y sin el otro sistema para continuar, digamos, esta discusión con ustedes. Yo diría que con esto, salvo que alguno de ustedes quisiera decir algo más, podríamos concluir este diálogo y seguir en contacto para organizar otros diálogos diferentes sobre otros temas y este también. Muchas gracias.